Voy a compartir pantalla y partimos entonces con la clase. No sé si se ve, ¿te visualizan la pantalla? Sí, profe, se ve Ya. el PowerPoint. Ya. Bueno, nosotros, la clase anterior, habíamos estado hablando, ¿no es cierto?, de lo importante que es hacer nuestro programa de auditoría, ¿ya? Estuvimos viendo toda la parte previa. Yo me quedé un poco con la duda porque yo había notado que habíamos llegado a la página 198, entiendo que estamos correctos, debiéramos estar acá. Así que hay varias cosas que nosotros ya habíamos estado conversando la vez anterior respecto de los programas, así que vamos a ir pasando esta parte un poco más rápido. Lo importante dentro del plan, de lo que habíamos estado viendo, es que el objetivo de la auditoría es que se define qué es lo que se va a lograr con una auditoría, y la idea es que dentro del plan se pueda incluir. Recuerda que aquí en esta norma, como es una norma con directrices, aquí no vamos a encontrar la palabra en general debe, sino que más bien son opciones. Por lo tanto, aquí se habla de que pueda incluir, ¿no es cierto?, el grado de conformidad o de no conformidad del sistema de gestión que se va a auditar, o también parte del sistema con los criterios de auditoría. Ahora, ¿a qué se refiere, a qué nos referimos con esto? A indicar una vez finalizada la auditoría, y eso yo lo indico en mi programa. Yo puedo indicar en el programa que una vez finalizada la auditoría, yo puedo indicar si el sistema de gestión está cumpliendo o no está cumpliendo, si lo que nosotros vamos a indicar van a ser hallazgos o directamente no conformidad, observaciones, oportunidades de mejora. ¿Por qué pasa esto? Porque existen, por ejemplo, cuando estamos hablando de una certificación de tercera parte, empresas certificadoras que una vez que el auditor entrega el informe, ellos le dan la calificación a los hallazgos si corresponden a no conformidades, observación o oportunidades de mejora. También se determina el grado de conformidad del sistema de gestión. Y el auditor o el equipo auditor no hace referencia a si el sistema de gestión está aprobado o no, ¿ya? Existen otros casos en que sí, que el informe indica y el equipo auditor o el auditor que ejecuta la auditoría determina inmediatamente si se tratan de no conformidades, observaciones o oportunidades de mejora, y los dejan indicados de esa forma. Y entonces también eso es parte de mi programa, el poder también indicar, ¿no es cierto?, este grado de conformidad. Ahora, también se puede quedar especificado en nuestro plan si nosotros vamos a determinar si la organización está cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, que ya sabemos que es un punto tremendamente importante que tenemos que ver en el proceso de auditoría, y poder determinar si este sistema de gestión, tal como dice ahí, ¿no es cierto?, tiene la capacidad para ayudar a la organización efectivamente a cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, ¿ya? Y cualquier otro requisito que la organización se haya comprometido a cumplir. Existen casos, ¿no es cierto?, que yo ocupo mucho el ejemplo de Quintero, ¿no es cierto?, donde las organizaciones se comprometen, por ejemplo, con la comunidad a cumplir con algunos requisitos adicionales a lo que, por ejemplo, está especificado en las normas, en los reglamentos, ¿no es cierto?, en las leyes, y las empresas se comprometen a cumplir con estos requisitos adicionales, que también tienen que formar parte de su sistema de gestión, y si forman parte, obviamente tienen que estar correctamente evaluados, ¿ya? También
la evaluación de la eficacia del sistema de gestión para cumplir con los resultados que están previstos por la organización, ¿ya? Como les decía, también identificar oportunidades de mejora, ¿ya? Las oportunidades de mejora básicamente son elementos que me van a permitir tener una mejora del sistema. Las oportunidades de mejora son recomendaciones, son sugerencias, no son elementos que la empresa está obligada a cumplir, pero sí son elementos que los auditores detectan que podrían transformarse tal como dice el nombre, ¿no es cierto?, en mejoras del sistema de gestión, ¿ya? En el fondo son sugerencias que hace el auditor o el equipo auditor, y eso también, ¿no es cierto?, yo lo dejo indicado en mi programa, si mi informe final va a incluir también oportunidades de mejora. Si bien es cierto, yo puedo decir que mi informe final va a incluir oportunidades de mejora, pero pudiera pasar que al término de la auditoría yo efectivamente no haya detectado oportunidades de mejora. Pero como declaro que las lo voy a incluir como parte del informe, puedo decir, ¿no es cierto?, en el ítem oportunidad de mejora no se encuentra, no se detecta, ¿ya? También indicar, ¿no es cierto?, en mi programa lo que es la evaluación de lo que es la idoneidad y la adecuación del sistema de gestión respecto del contexto y de todos los elementos estratégicos de la empresa que yo estoy auditando, ¿ya? Si efectivamente es idónea y está adecuada, ¿no es cierto?, respecto del contexto. Y por último, ¿no es cierto?, la evaluación que yo voy a hacer para determinar si mi sistema de gestión tiene la capacidad de alcanzar los objetivos y abordar estos riesgos, que son el tema nuevo que apareció en todas las normas, ¿no es cierto?, de poder abordar correctamente los riesgos y las oportunidades, incluyendo todo lo que son las acciones que están relacionadas con estos riesgos que tengo en mi sistema de gestión. Si hay algún tema que quieran ahí que refuerce, ustedes me van diciendo, ¿ya? Bueno, nosotros ya hemos hablado de la importancia que tiene el alcance de la auditoría, de establecerlo. Se tiene que establecer siempre, antes obviamente de partir con la auditoría, el alcance tiene que estar perfectamente establecido, y evidentemente este alcance de la auditoría tiene que ser totalmente coherente con el programa de la auditoría y con los objetivos de la auditoría, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con esto? Temas como lo que yo les he comentado, que hay empresas, ¿no es cierto?, que tienen varias plantas, que tienen distintos procesos, hacen distintas actividades. Bueno, yo, en mi alcance, cuando yo determino el alcance en conjunto con la empresa que yo voy a auditar, o con la actividad que se va a auditar, tengo que dejar perfectamente establecido qué sitios son los que forman parte del sistema. Eso también se incluye, ¿no es cierto?, si yo voy a hacer una auditoría interna, decir, bueno, cuáles son los sitios que se van a auditar, cuáles son las actividades que van a ser auditadas, y todo eso, ¿no es cierto?, tiene que formar parte de mi programa de auditoría, y que tiene que quedar perfectamente relacionado con el alcance. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que identificar en mi programa? Actividades, o sea, temas como ubicaciones, nos referimos a direcciones, por ejemplo, o a los sitios que yo voy a auditar, cuáles son los procesos que yo voy a auditar, y también algo que también hemos visto, ¿no es cierto?, que son los tiempos, los tiempos de desarrollo de la auditoría. Cuando hablamos de los tiempos, nos estamos refiriendo a los días y también a los horarios que se van a utilizar o que están considerados para hacer la auditoría.
Esto recuerden que, tal como se llama esta actividad, es una programación. Programación de actividades, lugares, días, horarios, personas, ¿ya? Tenemos que programar. Y lo otro importante, que no lo olviden, que estas son auditorías programadas, ¿ya? No son auditorías que son sin aviso, sino que son auditorías que están programadas con la organización, sino es una auditoría de primera, segunda, tercera parte, son todas auditorías programadas, porque la idea es que estén presentes las personas que se tienen que auditar, esté la empresa, ¿no es cierto?, disponible para que yo pueda ingresar a las distintas zonas. Y lo otro, que también es un tema que nosotros siempre vamos a tener que tener presente, y por eso la idea es hacer una auditoría programada, es por el concepto que, independiente que exista un proceso de auditoría, la organización debiera continuar con sus procesos normales, ¿ya? Entonces, por eso la importancia de programar la auditoría y hacerlo con tiempo, de modo que la empresa, si que tiene algún problema, lo pueda decir y se puedan hacer ajustes en la fecha, ¿ya? Y por eso la idea es que este programa a la empresa le llegue con tiempo, de modo que la empresa lo pueda revisar y pueda pedir algún cambio si que fuera necesario. Aquí también les quiero aprovechar de mencionar un tema que igual lo vamos a ver en detalle más adelante, pero cuando yo voy a hacer una auditoría de tercera parte, en mi programa yo menciono quiénes son los auditores, ¿cierto? ¿Quiénes son? Yo como auditado, como empresa auditada, estoy con el derecho de objetar algún auditor por algún motivo que se tiene que obviamente expresar claramente. ¿Por qué puedo objetar un auditor? Porque puedo declarar, ¿no es cierto?, que hay un conflicto de interés, porque, por ejemplo, ese auditor viene de una empresa que era competencia mía, y esa persona salió de esa empresa hace recién un mes. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué garantía tengo que lo que me encuentre a mí o lo que vea no se lo va a entregar a los contactos que todavía a lo mejor tiene dentro de la otra empresa? Eso se puede hacer, y por eso la idea, mandar este programa con la mayor cantidad de detalles, de modo que se puedan hacer todos los ajustes con anticipación, ¿ya? Hay muchas empresas, por ejemplo, que en los fines de mes es complicado que se audite porque están en procesos de cierre de mes, de preparación para el mes siguiente. Entonces también la idea de mandar este programa con anticipación es justamente esto de hacer todo ese tipo de ajustes, ¿ya? Los criterios de la auditoría, básicamente, ¿qué es lo que es? Los criterios son el hecho de, en base a los documentos, a toda la información que tiene la empresa, recuerden que cuando nosotros auditamos, son tres elementos esenciales que yo estoy verificando: el cumplimiento de la norma o de las normas, en nuestro caso, ¿no es cierto?, como estamos viendo, o sea, se pueden ver estos sistemas integrados, que es lo que estamos viendo en calidad 4. Yo puedo ver un sistema compuesto de una norma, dos, tres, lo que sea. Entonces, yo tengo que verificar el cumplimiento con los requisitos de las normas, del lado de las normas, los requisitos que la misma empresa se ha definido, y además los requisitos legales y reglamentarios. Entonces, los criterios de la auditoría, básicamente son los criterios bajo los cuales yo determino la conformidad o no conformidad de los elementos que están definidos en estos tres grandes aspectos que hemos visto, ¿ya? Ahora, estos criterios de auditoría, ¿qué elementos incluyen, no es cierto? Las políticas, todo lo que son los procesos de la empresa, procedimientos, el objetivo, bueno, los requisitos legales y reglamentarios. Básicamente, cuando hablamos de los criterios de la auditoría, yo estoy viendo, ¿no es cierto?, tal como aparece ahí en esa figurita, las normas internas, las normas externas. Las normas externas sabemos que son normalmente
las normas de la serie 9000, 14, 45 o cualquier otra norma, las normas internas, que son las normas que tiene definida la empresa, y recuerden que ahí es tremendamente importante y que no dejen de lado que si hay un requisito legal y reglamentario, se tiene que cumplir, sí o sí, ¿ya? Por más que la empresa en sus propios procedimientos establezca algo distinto, lo que siempre va a mandar es el requisito legal y reglamentario. Si la empresa se pone requisitos internos que son más exigentes que los legales y reglamentarios y no lo está cumpliendo, eso es igual a una no conformidad. Eso recuerden, ¿ya? Eso es tremendamente importante porque hay muchas empresas que por motivos distintos, incluso porque piensan que frente a su competencia y quedan en una mejor postura, se colocan requisitos que son muchísimo más exigentes que los legales y reglamentarios y no se dan cuenta efectivamente si son capaces de cumplir. Entonces, esos son focos posteriores de no conformidades. Eh, si es que hubiese algún cambio en el objetivo, en el alcance, en cualquier elemento que forma parte del plan, eh, si son cosas muy pequeñas, la verdad es que no es necesario modificar el plan, pero sí, si tenemos que cambiar un objetivo, si tenemos que cambiar una fecha, si tenemos que cambiar el alcance, evidentemente yo tengo que mandar un programa nuevo, ¿ya? Con, obviamente, las correcciones que corresponden, ¿ya? Entonces, es importante ahí que sí que en este envío previo del programa y la revisión por parte de la empresa se detecta que hay que hacer alguna corrección. Si la corrección, como les digo, es muy pequeña, a lo mejor no es necesario, pero si ya estamos cambiando alcance, fechas, horarios, eh, eh, bueno, áreas, evidentemente tengo que sacar una versión actualizada y corregida de mi plan, ¿ya? Y obviamente se lo tenemos que hacer llegar nuevamente a la empresa, ¿ya? Ahora, eso es respecto de cualquier tipo de modificación, ¿no es cierto?, a mi plan, ¿ya? De los métodos de auditoría, también nosotros habíamos conversado un poquitito la vez pasada, y efectivamente en la norma ya se establecía que yo podía determinar distintos métodos para llevar a cabo mi auditoría, ¿no es cierto? Obviamente, dependiendo de los objetivos, del alcance, ¿no es cierto? Y de los criterios que están definidos en el programa. Eh, y la norma ya me hablaba de que la auditoría yo la podía llevar a cabo, como sale ahí, directamente en el sitio, o sea, en terreno, en forma remota o haciendo una combinación, ¿ya? Hoy día las auditorías, por lo menos en Chile, todas se están haciendo en forma remota. No existen las auditorías presenciales, pero evidentemente se está usando la tecnología como para poder evaluar ciertos elementos que no solamente revisando documentos y en una conversación con alguien los puedo evaluar correctamente. Entonces, por ejemplo, eh, eh, en el caso nuestro hay auditorías donde se pide presenciar ensayo y obviamente la empresa tiene que ubicar cámaras para yo poder presenciar la realización de alguna prueba, algún ensayo. También si quiero ver alguna parte del proceso, la idea también es el uso de cámara, pero claro, hacer una auditoría hoy día en sitio, como sale, o en terreno, como normalmente uno le llama, la verdad es que en general las empresas no están recibiendo personas externas, así que eso está suspendido y todos se están haciendo hoy día en forma remota, pero claramente en la norma dice que yo la puedo hacer en terreno, la puedo hacer en forma remota o una combinación. Yo les diría que en general, hasta antes de la pandemia,
el 95% de las auditorías eran en terreno, ¿ya? O sea, los auditores iban al sitio. Es muy poco lo que se hacía en forma remota. Eh, Tal vez podría llamarse remoto, hay que, en ciertos casos uno puede pedir con, por ejemplo, revisión de algunos documentos y no lo hacen en terreno, pero en general, hasta antes de la pandemia, yo le diría que las auditorías se hacían eh, mayoritariamente en terreno, ¿ya? Porque efectivamente uno puede visualizar muchísimo mejor detalles de la organización estando en terreno, conversando con las personas ahí en el momento, yendo a visitar ciertos sitios. Recuerden que cuando nosotros hacemos una auditoría, esta revisión de documentos, no sé, procedimiento, diagrama de flujo, documentos en general de la empresa, revisión de registro, visita, ¿no es cierto?, para visualizar si efectivamente se están cumpliendo ciertos aspectos, entrevistas con la gente, ¿ya? Entonces es mucho más fácil, estando en el mismo sitio, poder entrevistar también a más personas, ¿ya? Cuando las empresas dicen que la difusión, por ejemplo, de la política se hace publicándola en distintos lugares, claro, eso es mucho más fácil verlo estando en terreno que pidiéndole a la empresa que de forma remota lo esté mostrando. Eh, pero obviamente las opciones están, la norma lo permite y en general es decisión del equipo auditor ver de qué forma hace la auditoría. Existen las auditorías que son las que se llaman auditorías de seguimiento, que son posteriores a la primera auditoría de revisión completa del sistema. Y ahí, o en algunos casos, cuando hay que revisar alguna no conformidad, es algo bien puntual, ahí yo puedo decidir hacerlo en forma remota. Pero las auditorías en general, yo les diría que hasta antes que pasara este tema de la pandemia, se hacían en terreno, ¿ya? Y cuando yo les digo la auditoría, estamos hablando de cualquier tipo de auditoría y en cualquier parte del mundo, ¿ya? Ya hemos hablado que en general pueden por el tipo de servicio que se está haciendo, eh, una auditoría de tercera parte, tengan que ir personas de distintos países a hacer visitas. Por ejemplo, a nosotros desde acá, desde Chile, nos ha tocado hacer muchas visitas a países súper lejanos como China, Vietnam, Tailandia, y eso hoy día se está haciendo. Va quedando claro, estamos todavía, ¿no es cierto? Sí, La Paloma Camila, sí. Se había conectado a alguien más, pero ahora no los veo. Pero bueno. Pero ya, vamos avanzando entonces. Estamos grabando también la clase, así que vamos bien. Entonces, los métodos obviamente son distintos y existen las alternativas, como yo les decía. La selección de los miembros del equipo auditor es algo que también ya algo habíamos adelantado. Podemos hablar de un equipo auditor o dependiendo del tamaño de la organización, pues que vaya un auditor solo y no se requieran ni especialistas ni auditores adicionales. El equipo auditor, ¿cómo lo conformo? En función del alcance, en función de la cantidad de días que se deba auditar y también, ¿no es cierto?, de los conocimientos que se requieran para hacer esa auditoría. Y en base a eso yo selecciono quiénes son los auditores que van a formar parte del equipo. Si es una persona pequeña, o sea, perdón, si es una empresa pequeña y va solo un auditor, bueno, tengo que, el auditor que se seleccione tiene que tener todos los conocimientos necesarios para abordar todos los aspectos de ese tipo de organización. ¿Ya? Si es que no tengo un auditor que tenga todas esas características, bueno, ahí puedo incorporar, por ejemplo, un experto.
Si tengo un auditor que puede efectivamente y tiene los conocimientos para auditar ese tipo de organización, perfectamente puede ir uno solo. Ahora, si la organización es muy grande, tiene a lo mejor muchos sitios, o es un solo sitio, pero es una empresa muy grande y muy compleja, bueno, yo puedo formar un equipo y la idea es que ese equipo esté compuesto por auditores que tienen las competencias para auditar ese tipo de organización. El auditor, por formación, obviamente tiene que tener un curso en la norma que yo voy a auditar, por ejemplo, la 9001. Además, tener un curso de la norma que estamos viendo, de la 19.011, que es un curso de auditoría, ¿ya? Y más algunos conocimientos específicos en la materia de la empresa que se está auditando. Si es una empresa, no sé, de electrónica, bueno, que tenga alguna experiencia en haber auditado empresas de ese tipo, ¿ya? ¿Por qué también es importante eso? Porque hay muchas organizaciones que tienen un lenguaje técnico y necesitamos tener auditores que entiendan ese lenguaje que es técnico, ¿no es cierto? Y que puede hacer que si el auditor no entiende correctamente, pueda levantar no conformidades o pueda no levantar no conformidades solamente por el hecho de no entender claramente el tema conceptual, ¿ya? Como dice acá al final del párrafo, ¿no es cierto? Si solo hay un auditor, el auditor debería realizar todas las tareas aplicables, ¿ya? Y en este caso a un líder del equipo. Ahora, ¿quién designa al líder o al auditor líder? En general es la empresa, ¿cierto?, que define quién es el auditor líder, que en general es quien tiene los mayores conocimientos de todo el equipo que está participando, ¿ya? El más experimentado. Y ¿por qué tiene que ser el más experimentado? Porque obviamente es quien conduce, quien se contacta obviamente directamente con la empresa que yo voy a estar auditando. Ahora, ¿cómo me aseguro de la competencia de mi equipo, del equipo? Obviamente, teniendo claro cuáles son, como les decía, estas competencias necesarias que tienen que tener los auditores para lograr los objetivos de la auditoría. Y obviamente que tengan, ¿no es cierto?, las competencias necesarias. Como les digo, las competencias son en las normas más la especialidad que tiene la empresa que yo voy a auditar. ¿Cómo decido el tamaño y la composición del equipo auditor? Yo les había mostrado, ¿cierto?, en una clase anterior, un documento que generó el INN, donde dice, en función de la cantidad de personas que componen la organización que yo voy a auditar, los días de auditoría, ¿ya? La cantidad de auditores es un poco el consenso, como también hemos hablado con la empresa, de eh, cuántos días les parece más adecuado que se haga la auditoría. Si por tamaño de la organización me sale que son 20 días de auditoría, bueno, yo puedo hacer con 5 auditores en 4 días la auditoría, porque son 5 auditores por 4 días me da los 20 días de auditor. Puedo hacerlo al revés, 4 auditores, 5 días. Entonces, en base a eso, yo voy a determinar mi equipo auditor. Si la empresa dice, ok, hagámosla en 5 días, yo necesito 4 auditores, y ya ahí ya tengo mi equipo, o sea, ya sé que tengo que armar un equipo aparte de quien actúa como el auditor líder, o bueno, tengo que agregar, ¿no es cierto?, 3 auditores más. Si yo veo que dentro de este equipo, ¿no es cierto?, de los 4 que estamos, que somos los auditores, igual hay una falencia por aspectos específicos que son muy técnicos, y necesito llevar un experto, ese es un adicional, ¿ya? O sea, los auditores siguen siendo 4. No porque yo lleve un experto voy a sacar un auditor y voy a incorporar al experto. La idea es que son los 4 auditores más
un experto. Lo importante es que quienes conformen este equipo tengan las competencias necesarias para evaluar el tipo de organización que yo voy a evaluar. Entonces, las competencias de esos auditores tienen que estar obviamente respaldadas con cursos, con estudios, con experiencia, ¿no es cierto?, en el tipo de organización que voy a evaluar, ¿ya? También en la selección de la auditoría, ¿se acuerdan que habíamos visto que existen auditorías que pueden ser combinadas o conjuntas, donde se evalúan distintos sistemas, ¿ya? El método de auditoría seleccionada, bueno, ese también es un tema, si va a ser remoto, muchas veces yo puedo disminuir, que es lo que pasa ahora, ¿no es cierto? Como las auditorías se hacen en forma remota, hay ciertas actividades que se hacen más rápido, porque el estar en terreno muchas veces toma más tiempo, entonces también para determinar el equipo auditor y cuántas personas lo conforman, también se tiene que tomar en consideración el método de auditoría, ¿ya? El tema de asegurarnos esto de objetividad e imparcialidad se refiere a lo que yo le estaba diciendo cuando yo mando el plan y yo puedo objetar a algún auditor. Bueno, antes de yo definir mi equipo auditor, yo debiera evaluar si pudiera existir algún conflicto de interés con alguna de las personas que yo estoy considerando en el equipo. Ha pasado que, por ejemplo, mi experto, es una persona que yo contrato externamente porque solamente lo considero cuando voy a hacer una auditoría de una materia específica, y muchas veces ese experto trabaja a lo mejor en una empresa que es mi competencia directa. Entonces yo, obviamente, antes de decidir que voy a usar ese experto, tengo que analizar efectivamente si pudiera existir algún tipo de conflicto de interés y no seleccionar uno u otro auditor pensando en que podría ser objetado por la empresa que yo voy a auditar, ¿ya? Cuando estamos hablando de auditorías internas, ahí es más difícil, porque obviamente yo selecciono el equipo auditor de áreas que no sean las mismas donde las personas están trabajando habitualmente. Aquí, más que nada, son por el tema de las auditorías externas, las de tercera parte, donde tengo que yo tener muy, muy en cuenta quiénes son los auditores que voy a considerar específicamente por este tema que puedan ser objetados y se pueda pedir que sean reemplazados, ¿ya? También es importante tener en cuenta, y por eso hay un capítulo en esta norma que se refiere a las características que tienen que tener los auditores, porque tienen que tener la capacidad de trabajar en equipo, que eso es tremendamente importante, y también la capacidad que tienen que tener como persona para actuar, para interactuar eficazmente con la empresa que yo estoy auditando y también con las partes interesadas. Eh, por eso hay ciertas características personales que son importantes, como es la capacidad de síntesis, ¿cierto? Hay gente que para hacer una pregunta, muchas veces se da una vuelta muy, muy larga para hacer una pregunta. eh, la capacidad de síntesis, ¿no es cierto?, para poder hacer un informe en poco tiempo, y también esta capacidad que algunas personas no tienen de cuando quieren hacer alguna pregunta, eh, les cuesta mucho armar una frase muy clara para que efectivamente a la persona que tengo frente sepa qué me están preguntando, ¿ya? Y muchas veces ha pasado que se han levantado no conformidades, no porque la empresa no tenga el elemento que se le pidió, que se le consultó, sino que porque el auditor no preguntó correctamente, ¿ya? Y ahí, si ustedes están al otro lado y ustedes son auditadas, estás solamente tú
Paloma y, ¿no es cierto?, y Camila. Si ustedes son auditadas y el auditor les hace una pregunta y a ustedes no les queda claro, ustedes le deberían decir al auditor, perdón, ¿me puedo repetir la pregunta? Porque no sé exactamente lo que me está preguntando. No sabría, no sé, no sé a dónde va, y eso un auditor debiera ser capaz de decir, ah, ok, y repetir, ¿no es cierto?, nuevamente las preguntas. Eh, Habíamos hablado también del idioma de la auditoría, que en general debiera ser en el idioma del auditado. O sea, si el auditado es una persona de habla inglesa, bueno, yo tendría que considerar en mi equipo auditor que ojalá la gente hable en ese idioma. Eh, si es que no pasa, por ejemplo, cuando nosotros hemos visitado o nos hemos auditado organizaciones, por ejemplo, en China, que en general en China uno se encuentra con las dos realidades. Los ejecutivos de las organizaciones normalmente hablan inglés, pero después el personal, el resto del personal, en general no habla inglés, sino que habla chino mandarín. Entonces, en el plan, nosotros podemos colocar que se requiere la presencia de un traductor que sea un traductor técnico para que podamos interactuar con todas las personas. ¿Ya? Así que ese es un tema, ¿cierto?, que también está en la norma y ahí se refiere, ¿no es cierto?, el uso de, por ejemplo, intérpretes que se pudieran requerir para la norma, para poder hacer la auditoría. Como les digo, sí es importante que sea un traductor técnico para que efectivamente pueda hacer las consultas correctamente y luego la traducción de la consulta que se está haciendo también en forma correcta y en forma técnica, ¿ya? Eh, cuando corresponda, no siempre, pero cuando corresponda, quienes gestionan el programa de auditoría debieran consultar con el líder del equipo sobre la composición del equipo. En general, las empresas que hacen estas auditorías de tercera parte arman un equipo auditor y indican quién es el auditor líder. Otras nominan a un auditor líder y le dan la libertad de que ese auditor seleccione cuál es el equipo. Como hay muchas empresas que se dedican a esto de las auditorías de tercera parte y tienen cantidad de auditores limitados, normalmente pasa que es la empresa la que arma el equipo en función de la disponibilidad de personas que tienen. Lo que sí es importante, que obviamente en la selección del equipo auditor se evalúen obviamente sus competencias, ¿ya? Que tengan las competencias adecuadas. Yo no puedo mandar a un auditor a hacer una auditoría en la norma 14.000 si nunca ha hecho un curso. Podría ser un auditor que posteriormente pueda ser objetado. La norma siempre insiste mucho, ¿no es cierto?, en que si entre el equipo auditor me falta o tengo alguna carencia de alguna expertise en la materia, puede recurrir, ¿no es cierto?, al tema de los expertos técnicos, ¿ya? Y también el que pudiera participar los auditores en formación, que obviamente no tienen ninguna incidencia en la auditoría, sino que van solamente en términos de capacitarse, ¿ya? Pudiera pasar que durante la auditoría también exista la necesidad de hacer algún tipo de cambio de los auditores y eso pudiera pasar, por ejemplo, cuando surgen problemas y la empresa reclama que el auditor está siendo poco objetivo, por ejemplo, o el auditor no se le entiende las cosas que está preguntando. Entonces, la empresa auditada podría pedir cambio
cambio de auditor, o también en algunos casos resulta después de alguna conversación con el auditor y con la empresa que se resuelvan las situaciones, ¿ya? En general, es difícil que se produzca una situación como esta, que la empresa pida que se cambie un auditor. Eh, a mí en lo personal, siendo auditada, me sucedió un tema con un auditor que empezó a pedir las cosas de forma incorrecta, con muy malos modos, y cada vez que uno le pedía que aclarara la pregunta que estaba haciendo porque no se la entendía bien, el auditor se molestaba. Entonces, bueno, yo en ese momento llamé al coordinador de todos los auditores, le expuse el problema y le dije, o el auditor cambia su modo o necesito que lo reemplace. Así que lo llamaron, hablaron, yo me junté con el auditor, aclaramos los temas y la auditoría siguió normalmente y no fue necesario un cambio de auditor. Pero en algunos casos en que no es posible, sí, yo tendría que tener la posibilidad de reemplazar al auditor que me está provocando el conflicto. ¿Ya? Eh, Dentro de las actividades que también tengo que hacer antes de proceder con las auditorías está el asignar las responsabilidades que va a tener el auditor líder, ¿ya? Y básicamente es la responsabilidad de conducir la auditoría y ser la contraparte con la empresa auditada, ¿ya? La idea, porque imagínense, si van 5 personas, 5 auditores a una empresa, y no hay alguien que lidere, se produce un caos, porque los 5 no van a estar auditando el sistema o sea, no van a andar trabajando juntos. La idea es que se repartan las actividades y no cada uno le esté pidiendo a la empresa diferentes cosas, porque se pueden repetir, revisión de documentos, entrevista a personas. Entonces tiene que haber alguien que conduzca la auditoría, si hay algún tipo de conflicto, sea esa persona que lo resuelva, ¿ya? Si existen documentos que se requieren, que la empresa no quiere entregar, bueno, que sea, ¿no es cierto?, quien esté, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, liderando todo lo que es este proceso de auditoría, ¿ya? Lo importante es que una vez que se asigna, ¿no es cierto?, el auditor líder está en conocimiento que él va a ser el que va a liderar la auditoría, de modo que tenga el tiempo suficiente para planificarla en forma adecuada. Un programa de auditoría debiera recibirlo la empresa por lo menos unos 10 días antes, unos 15 días antes de que se haga la auditoría, para que la empresa lo pueda revisar y que si hay que hacer cambios tengamos el tiempo suficiente. Así, por eso es importante este tema de los tiempos y de poder tener la capacidad de organizar y de reorganizar si es que fuera necesario, ¿ya? ¿Qué información debiera tener el auditor líder? ¿No es cierto? Desde un principio, cuáles son los objetivos de la auditoría, cuáles son los criterios y cuál es la información que se va a auditar, claramente el alcance, ¿ya? Identificando obviamente los sitios, ya hemos hablado, los procesos que se van a auditar, ¿ya? Cuáles son los métodos que vamos a hacer, la composición del equipo, ¿no es cierto? Quiénes van a formar parte del equipo, las ubicaciones, ¿ya? Yo les decía, hay empresas que tienen sitios que están muchas veces en una misma región, si estamos hablando de Chile, pero hay otras que tienen sede en el norte, en el centro y en el sur, y en el norte puede ser Arica y en el sur puede ser Punta Arenas, ¿ya? Entonces, tengo que saber, conocer con anticipación los sitios, porque ahí no solamente hay un tema de tener que enviar auditores a un sitio, sino que hay temas de coordinación de pasajes, de hoteles, de tiempo, ¿ya? Porque piensen ustedes que cuando nosotros decimos son
10 días de auditoría o 20 días de auditoría son tiempo efectivo de auditoría. Yo tengo que descontar todos los tiempos asociados a viaje, a traslado, ¿ya? Em, por ejemplo, en un viaje a China, yo a lo menos tengo que descontar 4 días. O sea, 2 días para ir, más 2 días para volver. Acá en Chile, si por ejemplo yo no tengo auditor en Punta Arenas y tengo que mandar desde Santiago un auditor, tengo las horas, ¿no es cierto?, que son como 5 horas de vuelo, que ya ahí tengo un día, y muchas veces pasa que la planta no está en la misma ciudad, sino que me tengo que trasladar todos los días. Entonces son a lo mejor 2 horas, por lo tanto son 2 horas menos que también tengo que descontar de mi tiempo efectivo del proceso de auditoría, ¿ya? Así que ahí eso es importante que ustedes tengan en cuenta, y por eso es tan importante que el auditor líder tenga esta información con anticipación, porque son tiempos que tenemos que tener sobre la mesa para poder determinar el tiempo efectivo de auditoría, ¿ya? El tiempo de viaje, como les digo, lo tenemos que descontar de los días que yo voy a efectuar mi proceso de auditoría, ¿ya? Y por eso los viajes son también importantes, ¿ya? Y también el tema de la logística, ¿ya? En el tema de la logística, en general, pasa también que es la empresa que se va a auditar que se encarga de todo el tema logístico, de los pasajes, de hoteles y todo eso. Pero también pasa que la empresa dice, no, yo no quiero hacerme responsable de eso, así que ustedes véanlo. Entonces, el auditor líder, bueno, en contacto con quien sea de la organización, tienen que buscar eh, hoteles, pasaje aéreo y armar todo ese tema de la logística. Por eso es importante que el auditor líder, quien está armando toda esta actividad, también conozca el tema de los lugares, ¿ya? Eh, también es importante que el auditor líder conozca, eh, con- tenga, digamos, la mayor cantidad de información para que al momento de llegar a la empresa y partir con la auditoría, eh, exista la menor cantidad de problemas. Siempre van a quedar cosas pendientes, pero la idea es que obviamente la auditoría se pueda conducir de la mejor forma, y para eso es importante que el auditor líder conozca con anticipación todo este tema de los recursos, lugares y todo eso. Los recursos, por ejemplo, como alguna vez hemos hablado, cosas tan simples como el auditor tiene que llevar elementos de protección personal, eh, el auditor para moverse dentro en algunas, por ejemplo, faenas mineras, si es que la empresa decide que no lo va a movilizar, tiene que a lo mejor tener acceso a un vehículo. Bueno, toda esa logística obviamente se tiene que conocer con anticipación. El tema de los elementos de protección personal, por ejemplo, es un tema que no es menor, porque muchas veces pasa que el auditor llega a la empresa que tiene que auditar y no lleva sus elementos de protección personal, y la empresa no tiene para pasarle, el auditor no puede entrar, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son información que yo tengo que conocer con anticipación para poder programar la auditoría como corresponde, ¿ya? Otra cosa que son también cosas adicionales, hay empresas que también piden que los informes queden en otro idioma, que no por ejemplo, el español. Eh, Hay empresas que piden que, por ejemplo, que quede el informe que sea en idioma inglés, por ejemplo. Eh, Muchas veces quieren que queden en 2 idiomas, español, inglés. Eso también el auditor lo tiene que tener claro, porque yo tengo, como si yo soy el auditor, ¿no es cierto?, líder, tengo que decir, bueno, si quieren que el informe quede en español y también en inglés, ahí yo ya no le puedo pedir a la empresa que tenga un intérprete que me haga el informe. En ese caso yo tengo que llevar en mi equipo a alguien que se maneje en el idioma. Em,
en el idioma, ¿cómo se llama? En el idioma, en este caso inglés, y que están viendo que quede en otro idioma. ¿Ya? También, si hay algún contenido especial que tiene que tener el informe, y también todo lo que se refiere a aspectos de confidencialidad y seguridad, ¿no es cierto?, de la información, que muchas veces las propias empresas tienen definido principios adicionales, eh, y que también obviamente el auditor líder lo tiene que conocer con anticipación. ¿Ya? Ya les, mire, justo ahí también ya estábamos hablando, ¿no es cierto? Cualquier acuerdo sobre seguridad, salud y medio ambiente que los auditores debieran conocer, transporte, seguridad física, autorizaciones, por ejemplo, ustedes saben que si yo quiero ir a una faena minera, tengo que tener exámenes preocupacionales, si no, no puedo entrar, por ejemplo, para trabajo en altura, bueno, todo esos son elementos, ¿no es cierto?, que el auditor, el líder, tiene que tener en cuenta. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que con anticipación el auditor líder sepa que se está planificando una auditoría, por ejemplo, de codeteniente. Bueno, entonces el auditor líder tendrá que empezar a ver, ¿cierto?, cuáles son los auditores, dónde están, cómo los mando, tengo gente cerca, no tengo gente cerca, tengo gente que reúne los requisitos que me pide la minería. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero para subir a una faena minera, hoy día las empresas mineras exigen un examen preocupacional que es muy complejo, donde miden incluso el índice de masa corporal, por lo tanto, si una persona está con exceso de peso, no lo dejan entrar a una faena minera. Es así. Y dan un tiempo para poder, para que se pueda volver a presentar, o si alguien tiene problemas de presión, bueno, son un montón de requisitos. Entonces, si yo tengo que ir y está dentro de mi programa, ingresar a una faena, yo tengo que saber que la gente que compone mi equipo auditor cumple con esos requisitos, más todo lo que se refiere a elementos de protección y todo eso, ¿ya? Eh, También, ¿no es cierto?, saber si tengo que, como parte de mi actividad, revisar no conformidades que quedaron pendientes de una auditoría previa, porque esos son tiempos que yo también tengo que incluir en mi programa, ¿ya? Pero que no se suman a los tiempos que están dados por el proceso de auditoría, sino que es una actividad que debo incorporar en mi programación. Vamos bien. ¿Con esto va quedando claro, Camila, Paloma? ¿Sí? ¿Camila? ¿Paloma? ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, profe. Ah, ya, perfecto. Ya, cualquier cosa me dice. Mire, vamos a avanzar como para terminar tipo más o menos un cuarto o hasta las 10, ¿ya? No sé si tienen algún problema que sigamos así de largo. No, profe, ninguno por mi Ya. parte. Ya. Paloma, ¿tú? ¿Hay problema? No. Yo supongo que está ahí Paloma, porque por lo menos está aquí. Pues tiene problemas con el micrófono. Bueno. ¿Me habló? ¿Ah? ¿Me habló? ¿Paloma? Sí, quería saber si tenías Sí. problema que siguiéramos hasta tipo 10 para las 10 o las 10, sin parar. No tengo problema, pero no le moleste. Es que justo estoy manejando porque llevé a la revisión técnica mi auto No hay y me problema. rechazaron. Entonces tuve que venir a comprar neumáticos y tuve que venir al trabajo de mi papá a buscar plata porque es muy temprano, así que ando en eso, pero la estoy escuchando. Bueno, viste, no auditaste correctamente tu auto antes de llevarlo. Tendrías que haber hecho una auditoría a tu vehículo antes de llevarlo. No, ni lo Bueno. revisé, yo creo que me hubiesen rechazado hasta por las luces. Bueno, ya continuamos, Así que, vamos a continuar entonces. ya, Eh, profe. ya. Perfecto, seguimos entonces.
Bueno, si es que se lleva, cuando existe una auditoría de lo que llamamos conjunta con otra organización, obviamente hay que ponerse de acuerdo con las organizaciones, de modo que estén claras cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes, ¿cierto? Y particularmente en lo que se refiere a la responsabilidad que tiene el auditor, el auditor general, ¿ya? Ya terminando un poco esta parte de lo que es la gestión del programa de auditoría, la persona que es responsable de gestionar este programa de auditoría se tiene que asegurar que siempre se van a realizar algunas actividades. Por ejemplo, la evaluación del cumplimiento del objetivo, ¿no es cierto?, para cada una de las auditorías que está dentro del programa, lo que es la revisión y aprobación de los informes de la auditoría, en lo que respecta, perdón, al cumplimiento del alcance y los objetivos de la auditoría, la revisión también de la eficacia de las acciones que toma la empresa para tratar los hallazgos de la auditoría, que es en el fondo lo que yo le estaba comentando ahora, que puede formar parte del proceso de auditoría, ¿no es cierto?, revisar y verificar que efectivamente las medidas correctivas que toma la empresa para solucionar las no conformidades o los hallazgos son efectivas. La distribución del informe de auditoría, que esto es algo que siempre queda definido, pero como yo les he dicho, normalmente los informes de auditoría son dos. Queda una copia para la empresa auditada y una copia para el auditor. También forman parte, ¿no es cierto?, de esta gestión del programa de auditoría, determinar si va a ser necesario hacer una auditoría posterior de seguimiento por algún tema específico que pudiera haber quedado pendiente o porque se detecta que es bastante crítico y se necesita verificar rápidamente que la empresa toma las acciones correctivas que correspondan, ¿ya? Dentro de las actividades y del tema de este programa de auditoría, nos tenemos que asegurar que todo lo que son los registros que se generan como parte del proceso de la auditoría se conserven. Y nosotros, de hecho, vamos a ver, ¿no es cierto?, que es una práctica que es bastante buena. Por ejemplo, que se ocupen listas de verificación, que vamos a ver algunas. Y ese es obviamente un registro de mi proceso de auditoría, ¿ya? Ya sabemos que como auditora nosotros no nos quedamos con ningún documento de la empresa, y eso es claramente información confidencial, pero sí todos los registros que yo ocupe para, por ejemplo, elaborar mi informe, todas las anotaciones, y por eso es bueno el uso de actas listas de chequeo, porque ahí yo puedo ir tomando nota de muchos elementos que después van a formar parte de mi informe final, que es obviamente la parte más importante de mi proceso de auditoría, donde se refleja todo el resumen de todo lo que se hizo durante la actividad de auditoría. Ahora, ¿cuáles son los registros? Algunos de los registros, ¿no es cierto? Primero, todo lo relacionado con el programa, lo que es el calendario de auditoría, los objetivos y la extensión del programa, algunos elementos donde se acuerdan cuáles son los riesgos, los riesgos, las oportunidades y algunos elementos externos del programa de auditoría, la revisión de la eficacia del programa de auditoría, que son todos registros que tiene el auditor, ¿ya? Registros relacionados con la auditoría son planes de auditoría y obviamente los informes, hallazgos y evidencia objetiva, los informes de no conformidades, informes de correcciones y acciones correctivas y los informes de seguimiento de la auditoría. Lo que aparece acá son, yo
¿no es cierto? Bueno, yo hago mi auditoría finaliza con un informe. Dentro de mi informe yo voy a detectar, ¿no es cierto? Voy a determinar no conformidades y observaciones y también oportunidades de mejora. Las observaciones son normalmente hay elementos del sistema de gestión que si bien no son incumplimientos, son elementos que se ve que están tratados en forma tal vez muy débil, y si yo no pongo alguna acción, se podrían transformar en una no conformidad, y por eso quedan como una observación, pero claramente la empresa tiene que trabajar sobre las no conformidades. Una vez que quedan reflejados en el informe de las no conformidades, la empresa debiera enviar un plan con acciones correctivas. Y esos son los registros, que hablamos de los procesos. Y, por ejemplo, ahí en la lámina, ¿no es cierto?, dice informes de correcciones y acciones correctivas, ¿ya? Esos son documentos que sí son exigibles como parte del proceso, por lo tanto forman parte también de los registros que debieran estar presentes en el expediente de esa empresa. ¿Cuáles son los registros que están relacionados con el equipo auditor? Está el tema de la evaluación de las competencias y el desempeño. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que cada cierto tiempo nosotros tenemos que evaluar las competencias de los auditores, ¿ya? Vamos a ver en el capítulo 7 cómo se evalúa, cuáles fueron los criterios que yo ocupé para seleccionar los miembros del equipo auditor. Bueno, ¿qué información es esa? Normalmente son, bueno, las evidencias de los cursos que he realizado, ¿no es cierto? Un currículum donde normalmente se habla de la experiencia y, ¿no es cierto?, el tipo de empresa que he auditado, ¿ya? Y todo lo que se refiere al mantenimiento y a la mejora de las competencias, ¿no es cierto?, de los auditores. O sea, claramente un auditor que hace el curso de la 19.011 en la versión 2008 y ahora estamos en la versión del 2018, tiene que tener un curso de la última versión vigente de la norma. Un auditor hizo un curso de la 9001 del año 96, bueno, tiene que tener un curso de cada una de las actualizaciones de las normas, ¿ya? Entonces, todas esas son evidencias y registros que tienen que formar parte de la evidencia que demuestra que yo estoy cumpliendo efectivamente con todo lo que yo declaré en el plan y todos los requisitos que me pide la norma, ¿ya? Ahora, ¿qué tantos registros tengo que tener? Los necesarios para demostrar que efectivamente he logrado cumplir con el objetivo de este programa de auditoría. O sea, llevé los auditores que correspondía con las competencias necesarias, tengo la información necesaria para demostrar que audité todos los puntos de la norma, tengo la evidencia para demostrar que efectivamente entrevisté a las personas. Bueno, finalmente todos los registros tienen que demostrar y me permiten avalar que efectivamente yo hice la auditoría en base a todos los elementos para cumplir con los objetivos. Quien hace el programa, ¿no es cierto?, de auditoría y van a gestionar este programa de auditoría, debieran verificar que efectivamente se cumplió los calendarios, las programaciones que nosotros hicimos y se logró el cumplimiento del objetivo que nosotros teníamos del programa, que el desempeño del equipo auditor fue efectivamente correcto, y incluyendo, ¿no es cierto?, que se cumplieron, como yo les he mencionado, con los horarios que debieran estar en los sitios, horario de entrada, horario de salida, horario de colación, que efectivamente hicieron todas las tareas que les asignó el auditor líder, que también el experto técnico efectuó la actividad que requería, ¿ya? La capacidad, ¿no es cierto?, que tiene el equipo de auditores para poder implementar el plan. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que efectivamente
los plazos, los tiempos, se pudo hacer la auditoría chequeando todos los sitios, todos los lugares que forman parte del alcance previo. También es tremendamente importante tener retroalimentación del cliente respecto de la mirada que él tiene del desempeño de tanto del auditor líder como del equipo auditor y de los expertos técnicos. Ahí hay distintas metodologías que se pueden ocupar, por ejemplo, una encuesta, una llamada telefónica, pero la idea es poder tener la retroalimentación del cliente respecto de su evaluación o de la mirada que tiene de los auditores y incluso de su comportamiento. Entonces es un tema también esto de la retroalimentación del cliente. Y obviamente saber si la información que nosotros tenemos de respaldo es suficiente para demostrar, como ya hemos visto, el cumplimiento de los objetivos. Muy sensible esta pantalla, así que se me había pasado. Ya. Ahí está. También importante que tengamos en cuenta que pueden existir factores que me hagan modificar mi programa de auditoría. Por ejemplo, los hallazgos. Los hallazgos en la auditoría puede ser que, dados los hallazgos que se están encontrando que son demasiado críticos, o porque no es posible, o la empresa no me entrega la información necesaria, yo tengo que modificar y decir, bueno, suspendo, por ejemplo, se puede suspender obviamente una auditoría. La madurez también que tiene el sistema de gestión, cuando son sistemas muy inmaduros, muchas veces se precisa aumentar incluso la cantidad de días que yo tengo, o lo otro, ¿no es cierto?, que también es importante que si hay un sistema que no está muy maduro y no tiene mucho registro, yo por ejemplo tenía definido estar un día completo en la bodega, y como el sistema lleva poco tiempo, la cantidad de registro que tiene no es muy grande, entonces a lo mejor un día era demasiado, bastaba con medio día, bueno, y esos ajustes, ¿no es cierto?, uno los tiene que ir manejando, ¿ya? En general, lo que aparece ahí de factores que pueden modificar el plan está básicamente pensado en eso. Que yo, por ejemplo, definí 2 días para una cierta actividad y me doy cuenta que es muy poco, bueno, aumento 8 días y tengo que ir ajustando, ¿cierto?, el programa para, en los días que ya estaban definidos, verificar todas las áreas. Puedo ver, ¿no es cierto?, que aumenté en un día un área, pero hay otra que no es tanto tiempo el que necesitaba, bueno, y voy jugando con los tiempos. Puedo, ¿no es cierto?, hablar con el auditor líder y decir, mira, ¿sabes qué? Me dijiste que esto lo hicieran 2 días, no voy a alcanzar, necesito 3. Bueno, el auditor podrá ver cómo mueve a las otras personas, de modo que la actividad que tenía ese auditor, que se le agregó un día adicional, bueno, pueda tomar esa revisión, ¿cierto? Y obviamente ir haciendo los distintos ajustes. Pero obviamente hay muchas de estas cosas que estamos viendo, uno las visualiza cuando ya está en terreno, ya no antes. ¿Ya? La revisión y mejora del programa, ¿no es cierto?, que las personas que son responsables del programa lo tendrían que revisar y ver si efectivamente se alcanzaron los objetivos, y obviamente que cualquier cosa que yo detecte me va a servir como una lección para
el próximo programa que yo haga con esa empresa u otra, bueno, siempre lo tenga en consideración. Muchas veces el error o el problema que más se presenta cuando yo estoy haciendo una auditoría son los tiempos, ¿ya? Muchas veces se asigna un tiempo muy grande para una actividad que a lo mejor es muy pequeña, o al revés, se asigna muy poco tiempo para una actividad que requiere de mayor profundidad, ¿ya? Y esos son normalmente los ajustes que más se hacen. Y el otro ajuste que también muchas veces pasa es que dentro del programa, ¿no es cierto?, yo tengo establecido entrevistar o sea, al jefe de bodega, y justo el día que yo lo tenía definido para entrevistar, se enfermó, tuvo un problema, bueno, tengo que ir haciendo esos cambios. Por ejemplo, decir, bueno, yo tenía para hoy bodega, hablo con el auditor líder, y el auditor líder habla con la empresa y dice, bueno, es posible enrocar y que en vez de auditar bodega, audito hoy día contabilidad, producción. Bueno, esos son los ajustes que son los que más se repiten en una auditoría cuando uno ya está en terreno. Las personas que son las responsables de la gestión del programa se tienen que asegurar siempre de varios aspectos. Primero, el tema este de la revisión y la implementación del programa de auditoría, las áreas y oportunidades de mejora, la aplicación de estos cambios que estamos hablando del programa de auditoría, si es que obviamente fuera necesario, ¿ya? También muchas veces se detecta, ¿no es cierto?, que es necesaria el desarrollo profesional de algunos de los auditores, la forma de presentación del informe de los resultados, ¿no es cierto?, tanto del programa y de la revisión con el cliente, tanto el cliente de la auditoría y también de las partes interesadas, ¿cierto? Muchas veces resultado de eso se detecta que es importante hacer algunos ajustes a la forma de presentación del programa, ¿ya? La revisión del programa debería considerar elementos como son resultados, las tendencias del seguimiento del programa de auditoría, este tema de lo que se refiere a la conformidad con los procesos del programa de auditoría y con la información que está documentada, la evolución de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, bueno, y obviamente los registros. Entonces, como parte de la actividad, si ustedes se fijan, el tema del programa de auditoría es un tema bastante profundo y nada de fácil. Muchas veces cuando uno se refiere a un programa de auditoría dicen, bueno, es fácil, pero es mucho lo que hay que pensar. Equipo auditor, información que necesito, registros después que debo mantener para demostrar, personas que tengo que considerar, toda la logística, ¿no es cierto? Toda la logística que muchas veces es muy compleja. Hay auditorías que son muy simples, donde es una oficina, ¿no es cierto?, que está en un edificio, donde no hay medidas de seguridad, donde no se le exige nada importante desde el punto de vista de la logística al auditor, está en Santiago, bueno, todo eso facilita mucho, el desplazamiento es muy sencillo, pero hay otros casos muy complejos, como el que yo les mencionaba, por ejemplo, de una empresa minera, no son muchos los requisitos que hay que cumplir. Considerar también, sí que en algunos casos se puede pensar, métodos de alternativa, métodos de auditoría que sean alternativos nuevos, que puede ser, métodos también alternativos nuevos para evaluar a los auditores, ¿ya? Yo siempre tengo que tener información de respaldo de evaluación de los auditores, cómo medir la eficacia respecto de las acciones que he tomado para abordar riesgos y oportunidades. Y siempre terminamos hablando del tema de la confidencialidad y seguridad de la información, que eso también es tremendamente importante. Bueno, nosotros
hay varios registros que yo tengo acá para presentar, entonces esos registros yo no los voy a ver ahora, como son registros, así que lo que vamos a hacer, y que además ya me estoy complicando un poco con mi voz, entonces estos registros los vamos a revisar la próxima clase, y además pensando que la Paloma está solo escuchando, así que no lo va a poder visualizar. Nosotros ya habíamos revisado los planes, pero yo dejé pendiente porque revisamos los planes de las auditorías internas, ¿ya? Pero me quedó pendiente un plan de auditoría externa de certificación, que es de lo que hemos estado hablando, así que ese plan se los voy a presentar la próxima clase, y partiríamos ya con los dos últimos capítulos que nos están quedando, que son bastante más breves que esto, y ya en el capítulo 6 vamos a ver cómo se hace la auditoría, y en el 7 cómo los requisitos que tienen que cumplir los auditores. Así que, chicas, lo dejamos hasta acá. Les voy a mandar el enlace ahora de la grabación del curso, y voy a parar con